La temperatura está subiendo además de forma muy acusada en los mercados secundarios de la deuda pública de medio mundo, sobre todo la estadounidense, y también se está viendo en la Europa. ¿Por qué suben los tipos de interés reales, los que se negocian en estos mercados de bonos soberanos, que afecta prácticamente a todos y que en cierto modo descuenta o no expectativas de lo que van a hacer los bancos centrales? La primera y más importante seguramente va a ser la próxima reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Saludamos a David Cano, director general de AFI Inversiones Globales. David, muy buenos días y gracias por acompañarnos hoy en Capital Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer, muchas gracias. Porque se ve una tensión evidente con los tipos de interés y aquí nos gustaría intentar separar el ruido de la propia realidad, porque ¿hasta qué punto hay algo coyuntural, es decir, los precios del petróleo que vuelven a estar por encima de los $100, con el conflicto en Oriente Medio, las posibilidades de una subida de tipo de interés de la Reserva Federal, de algo más estructural? ¿Hay algo que sea diferente de lo coyuntural? Bueno, seguramente lo que está moviendo al mercado es la parte más coyuntural y aquí es donde la evidencia es clara. Con un petróleo que vuelve otra vez a $100, la reducción de la tasa de inflación que habíamos visto en mayo y en junio, pues se va a acabar. En los próximos meses vamos a mantener un nuevo aumento de la tasa de inflación. Y como digo, esto es coyuntural, es matemática. Con un petróleo en 100 o en 110 o en 120, la inflación va a volver a subir. Siguiente paso, ¿cómo van a reaccionar los bancos centrales a ese aumento de la inflación? Y aquí ya nos lo están diciendo, lo están telegrafiando, subiendo los tipos de interés. Y por lo tanto, lo que hace el mercado de bonos, especialmente el tramo corto, es ajustarse a esas expectativas de que el Banco Central Europeo puede llegar a poner los tipos de interés en el 2,75 o incluso en el 3% y que la Reserva Federal de Estados Unidos va a subir 2 veces. Y eso es lo que está sucediendo, esa es la dinámica, ¿eh? Y así de sencillo y así de complicado. Si el petróleo se va más arriba, hay más expectativas de inflación, hay más expectativas de que los bancos centrales suban los tipos y, por lo tanto, los tipos de interés de deuda pública suben. Y cuando el petróleo cae y se va hacia la zona de 80, 70 o 60, se invierte el movimiento, ¿no? Por lo tanto, yo diría que tiene esto mucho de coyuntural, lo que está pasando con el tramo corto de la curva de tipos de interés. Con el tramo largo, eso ya hay otros elementos. Un bono a 10 años, un bono a 30, es menos sensible a la pura coyuntura. Claro que es sensible a lo que pase con el Banco Central, pero es más sensible a las expectativas de que tal vez esa inflación se puede enquistar, sobre todo las expectativas de que los estados van a seguir emitiendo y sobre todo, como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, cada vez hay más agentes demandando financiación a largo plazo en el mercado de bonos y por lo tanto hay un factor de oferta importante que puede estar condicionando ese tramo largo. Por lo tanto, cada tramo de la curva tiene un componente un poco más coyuntural el corto y un poco más estructural el largo. Pero evaluemos un riesgo en particular, porque el coyuntural es muy fácil de entender, es que es muy rápido, se transmite rápidamente al Claro. mercado. Pero ¿podríamos estar ante el riesgo de un tantrum en el mercado de bonos o, por decirlo de otra forma, un desanclaje de las expectativas de inflación a largo plazo? Bueno, ese es el riesgo, por eso los bancos centrales quieren actuar de forma, no sé decir preventiva o no, pero eso es precisamente lo que hay que intentar de evitar. Los bancos centrales tienen que mantener esa credibilidad antiinflacionista y una de las formas más claras de poder hacerlo es subiendo los tipos de interés. Lo hicieron en el 21-22. Tal vez tardaron un poco en subir los tipos de interés, pero finalmente lo hicieron de forma intensa. Bueno, pues ahora también avalados por un crecimiento económico, bueno, que no es espectacular, pero bueno, el crecimiento económico sí puede permitir esa subida de tipos de interés. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De lo que va esto es de que los bancos centrales consigan anclar las expectativas de inflación. Y en el caso de Estados Unidos tiene un reto por delante, que yo creo que finalmente Wars lo va a poder hacer, porque acordaos cómo hace 4, 5, 6 meses de lo que estábamos hablando, es de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, bueno, estaba condicionando o iba a condicionar las decisiones de política monetaria. Bueno, pues parece que eso ha dado paso a una potencial nueva o una potencial ortodoxia en la que el nuevo presidente de la Fed parece que no va a dudar en subir los tipos de interés. Uno,
como reacción a ese repunte de la tasa de inflación, pero dos, lo que tú muy bien señalas, para tratar de conseguir que que no haya un desanclaje de las expectativas de inflación de los agentes, que eso desde luego es mucho más costoso luego de recuperar. Entre tanto, mientras estamos poniendo el foco, y la verdad es que tiene mucho poder, ¿no?, en lo que está ocurriendo en los mercados de bonos relacionado con la actualidad geopolítica, con las noticias que venimos contando, las bolsas siguen aguantando bien. Es como si esta competencia de los bonos con tires más altas todavía, o expectativas incluso de posible subida de tipo de interés, no estuviese afectando lo suficiente a las bolsas, ¿no? Muy bien, porque las bolsas están en otra pantalla, están en los beneficios empresariales. Y es que es verdad que los beneficios empresariales siguen sorprendiéndonos al alza, con tasas de crecimiento muy por encima de lo que es la media histórica. Estamos hablando de crecimientos del 15, del 20, del 25, y ya evidentemente hay compañías con crecimientos de los beneficios que son estratosféricos. Y eso es lo que está permitiendo a la renta variable, y aquí en un puro modelo de valoración fundamental, ¿no? El precio de una acción es el descuento de los flujos de caja. En el numerador tenemos los dividendos esperados. Esos dividendos esperados se están incrementando ante los buenos beneficios, que tiene, como me preguntabas antes en el caso de la renta fija, algo de coyuntural, pero también algo de semiestructural. Y el denominador es la tasa de descuento, ¿sí? La tasa de descuento se está incrementando y ceteris paribus provoca que el precio de las acciones tenga que caer. Pero claro, si en el numerador se produce un incremento del beneficio esperado, pues compensa ese aumento de la tasa de descuento, ¿no? Por tanto, podríamos decir que es verdad que los tipos de interés están muy dirigidos por la inflación y esto provoca una subida y eso debería provocar una caída intensa en la bolsa, pero que la bolsa, los beneficios están más dirigidos por la IA, que está sorprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues entre petróleo y A, ahí es donde se está moviendo el mercado, y depende en qué mercado estés, pues te fijas más en el petróleo o te fijas más en la inteligencia artificial. La duda es, efectivamente, qué nivel de petróleo, qué nivel de tipos de interés puede empezar a hacer daño al ciclo económico, puede empezar a hacer daño a las valoraciones bursátiles o incluso un gestor diga, oye, pues mira, si yo puedo comprar bonos que me están dando una rentabilidad del 4 o del 5%, pues voy a llevar parte de mi dinero hacia ese activo, voy a salir a la renta variable donde las expectativas de rentabilidad. O sea, estamos en ese momento, estamos en el momento en el que, bueno, pues los gestores analizan y ven el binomio rentabilidad-riesgo de la renta variable y de la renta fija, y la amenaza efectivamente es que si la renta fija sigue subiendo en TIR por el encarecimiento del petróleo, bueno, pues eso provoque, no sé si pues que provoque una ralentización, incluso una caída en los mercados bursátiles, ¿sí? Sin perder de vista, ¿verdad, David?, la liquidez, ¿no?, el dinero con ganas de estar en el mercado, que parece mantenerse de momento. Sí, al final en términos de liquidez no vemos ningún problema, ¿no? Puede haber algún momento o episodios muy puntuales, pero no. Hoy sigue habiendo liquidez clara y eso es lo que efectivamente también hemos visto en otras ocasiones. Cuando hay una corrección bursátil, pues vuelve a entrar el dinero. Un dinero que debería también entrar en la renta fija o entrar en el tramo largo de la curva, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay un poquito más de cautela, pero sí en ese otro factor director de los mercados financieros, no solo los fundamentales, sino también los flujos. Por ahí, de momento, hoy por hoy, no vemos ningún tipo de señal de advertencia, sino más bien todo lo contrario, sigue habiendo liquidez. Pese a que la bolsa es lo más popular, la realidad nos dice que la mayor parte de la gente lo que invierte es en renta fija, seguramente. Y en este punto, David, ¿qué es lo que deberíamos tener en cuenta de la situación del mapa de riesgos en la renta fija? Es decir, ¿en qué tipo de tramos deberíamos estar, en plazos, en vencimientos? ¿En qué tipo de crédito, ¿no? ¿Calidad o asumir un poquito más de adrenalina con algo más de riesgo? ¿Dónde ves el escenario más interesante? Bueno, aquí, como pasa en renta variable o en cualquier activo financiero, depende del horizonte temporal de inversión y depende del apetito por el riesgo. Si alguien tiene un horizonte temporal de inversión a 3 meses, a 6 meses o a un año, evidentemente tiene que tener un activo de renta fija que venza ahí. Esto es lo que se llama la inmunización en la renta fija, hacer coincidir tu horizonte temporal con el vencimiento del activo en el que inviertes. Si tu horizonte temporal es indeterminado o es largo, tienes que medir si te afecta mucho
la valoración, si te afecta mucho lo que llamamos el mark to market, te compras un bono a 30 años porque tu horizonte de inversión es largo plazo, pero claro, un bono a 30 años, su precio puede caer un 5, un 10 o un 15%. Tienes que medirte, tienes que medir tus fuerzas, tienes que ver si eso te afecta muy negativamente. Esto se puede decir también en el caso de la renta variable, ¿no? Si tú no te importa el mark to market, si a ti no te importa esa volatilidad, que es lo mismo que decimos en renta variable, bueno, pues al fin y al paso del tiempo, invertir en renta fija a largo plazo te va a dar un extra de rentabilidad. Las curvas tienen pendiente positiva, estamos hablando de una pendiente positiva que pueden ser 100 puntos básicos y bueno, respecto a un 2,5-3% que te da el tramo corto versus un 4% que te puede dar el tramo largo, ese punto porcentual capitalizado durante 10 o 15 años, al final la diferencia es muy notable, ¿no? Por lo tanto, y vuelvo otra vez a insistir, ¿invertimos en renta variable o invertimos en monetario? Pues depende de tu horizonte temporal y depende de tu apetito por el riesgo. Si tienes un cierto apetito por el riesgo, asume posiciones largas en duración, porque al final, al cabo del tiempo, te vas a ir llevando un extra de rentabilidad. Y en el caso de la renta fija privada, bueno, pues sucede que los diferenciales están bajos. El diferencial en grado de inversión es 50, 60 puntos básicos. No es más, sí, pero no está habiendo impagos. Y, por lo tanto, en un mercado, de nuevo, de renta fija, donde te puedes llevar un 3%, que te puedes llevar un 3,5%, bueno, pues es un diferencial que año tras año, pues al final es importante. Pero resumiendo, si tuviéramos que buscar un perfil medio, sí, nosotros estaríamos recomendando comprar deuda pública en esa zona del 5 años, del 6 años, estamos alargando un poquito las duraciones, y combinarlo con renta fija privada grado de inversión, con vencimiento en 3 años. Esa cartera, más o menos, puedes conseguir rentabilidades del 3,5%, que entendemos que es una rentabilidad superior a la expectativa de inflación que tenemos, que es del 2%, salvo, evidentemente, que eso se desancle porque el petróleo se nos vaya para arriba. Sí, y sobre esto último, una cosa más y muy rápida, David. ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué escenario alternativo podría parecer que cambiara radicalmente tu visión? ¿Qué es lo que debemos vigilar? Bueno, claramente lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, eso por un lado, y eso es lo que está hoy condicionando lo que tiene que ver con el precio del petróleo. Y luego, y eso es lo más importante a corto plazo, y luego, evidentemente, si este encarecimiento del petróleo y los tipos de interés subiendo dañan o no el crecimiento económico. Eso parece menos probable, pero es obvio que ese es el otro elemento de riesgo que tendríamos que vigilar, y es que el mundo no fuera capaz de crecer al 3%, que hubiera un deterioro de las expectativas de crecimiento económico. Pues hemos separado perfectamente el ruido del análisis fino de David Tecano, director general de AFI Inversiones Globales. Gracias, David, por compartirlo en Capital Radio. Que vaya bien el día. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Un abrazo.